Hola, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Wendy de León Oliva. El día de hoy hablaré un poco sobre lo que es el enfoque cualitativo. Dice que es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información. Esta que es obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado más profundo. Y comenzaremos hablando un poco sobre el capítulo número 11 de la metodología de investigación de Roberto Hernández Sampieri. Antes de elaborar un reporte de investigación, debemos definir los receptores o usuarios y el contexto. Dice que esto es llevado a cabo en una investigación cuantitativa y se generan resultados que se encuentran en tablas, gráficas, cuadros, diagramas. Pero el proceso aún no termina. Es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos, como por ejemplo un libro o un capítulo, un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis o disertación, inclusive un DVD. En cualquier caso, debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. Lo primero entonces es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto depende de varias precisiones. Número 1. Las razones por las cuales surgió la investigación. Número 2. Los usuarios de estudio. Y número 3. El contexto en el cual se ha de presentar. Bien, ahora veremos los apartados o secciones que contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico. Y como punto número 1 tenemos la portada. Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de su institución o el nombre de los organizadores que patrocinan el estudio, así como la fecha y el lugar que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente. Se aconseja que el título del informe resulte breve pero informativo y que se eviten términos sensacionalistas. Asimismo, el título no debe ser muy corto ni muy largo. También tenemos lo que es el índice o índices, que normalmente los índices son varios. Primero, el del contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados. Posteriormente, el índice de tablas e índice de figuras. Desde luego, los índices solamente se incluyen en reportes largos como las tesis e informes. También tenemos lo que es el resumen o sumario, que es el que constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema, el método, los resultados o descubrimientos más importantes y las principales conclusiones e implicaciones. Esto debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. También tenemos los términos claves o keywords. Estos son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indicadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común se solicitan entre 3 y 5 términos, aunque algunas revistas permiten hasta 8. Como ejemplo, un acta sociológica. También hay revistas iberoamericanas que aceptan hasta 10, lo cual nos parece un poco exagerado. Tenemos también lo que es el cuerpo del documento, que respecto a las partes que integran el cuerpo del documento existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento, asociaciones científicas, normas editoriales y perspectivas del investigador. Desde luego, por cuestiones de espacio, no sería viable
tratar todas estas variantes. Mencionaremos la principal. Se pueden citar algunas referencias. Y tenemos como principal la introducción, que es la que abarca los antecedentes, el planteamiento del problema, un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, y es importante que se comente la utilidad del estudio para el campo académico y profesional. La congruencia entre partes del cuerpo del documento o apartados. Un aspecto que cabe destacar de todo informe es que debe haber una elevada congruencia entre las diferentes partes que integran el documento. Por ello, al elaborar el reporte, aunque nos concentremos en la redacción de un apartado, es indispensable tener en mente el resto de las secciones y asegurar que haya vinculación entre estas. Un informe de investigación puede construirse también con un esquema. Las referencias o bibliografía. Estas son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Se incluye al final del reporte ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo de publicaciones como por ejemplo normas APA. Los apéndices resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del texto principal o del reporte, o también evitar que se rompan con el formato de este. Algunos ejemplos de apéndices serían el cuestionario utilizado, un nuevo programa computacional, análisis estadísticos adicionales, la descripción de un equipo utilizado, el desarrollo de una fórmula complicada o fotografías. También se titulan y se enumeran en orden progresivo. Reconocimientos y declaración de no conflicto de interés. En los artículos suele agregarse al final de los agradecimientos y una declaración de que el autor o autores no tienen conflicto de intereses respecto a la autoría y la publicación del artículo. También se menciona si aplica la fuente del financiamiento de estudio. Ahora veremos los elementos que contiene un reporte de investigación o informe de resultados en un contexto no académico, y son los siguientes. Y aquí tenemos lo que es la portada, el índice, resumen ejecutivo, método, resultados, conclusiones y apéndices. Ahora bien, cada elemento debe ser tratado con la mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no puedan ser comprendidas por los usuarios. Frecuentemente el marco teórico y la bibliografía suelen omitirse del reporte o se agregan como apéndices o antecedentes, y cuando se incluyen son breves. Desde luego, lo anterior de ninguna manera implica que no se haya desarrollado un marco teórico, sino que algunos usuarios prefieren no confrontarse con este informe de investigación. Recomendaciones para redactar un reporte de investigación. Los reportes de investigación requieren de escribir, revisar lo escrito una y otra vez y editar, basándonos en nuestra propia crítica y los comentarios de los demás hasta que estemos satisfechos con la claridad de nuestras explicaciones y narrativa. Desde luego no hay escrito ni informe perfecto, pero aquellos documentos que se revisan cuidadosamente varias veces por el propio autor y otros investigadores tienen una mayor probabilidad de resultar comprensibles, precisos, concisos y apegados a las reglas de publicación de los estilos aceptados por las comunidades académicas y profesionales, así como las reglas del idioma en el cual fueron elaboradas. Y algunas recomendaciones para redactar un informe de investigación son las siguientes. Trabajar siguiendo un boceto o bosquejo. Al redactar un apartado o capítulo, tener en mente los demás. Utilizar la voz activa. Y al redactar, mezclar adecuadamente los tiempos. También tenemos guías o manuales para elaborar un reporte de investigación, que para desarrollar el reporte siempre debemos seguir un estilo de publicación, el cual nos indica cómo citar las referencias en el texto de informe
e incluirlos en la bibliografía, así como la manera de presentar tablas, figuras y otros elementos. Es una forma de que las comunidades académicas han desarrollado para construir estándares homogéneos en la redacción de reportes y dar crédito a las fuentes originales consultadas, así como comunicarle al lector dónde puede localizarlas. Y los principales estilos de publicaciones son APA, Vancouver, Harvard, Chicago y MLA. También tenemos los elementos o recursos que están disponibles para presentar el reporte de investigación. Son hoy tanto los programas de dibujo, de gráficas, presentaciones y elaboración de documentos que es imposible en este espacio comentarlos o siquiera nombrarlos. Hay que utilizar todos los que se conozcan o tengamos acceso a ellos. Hay que recordar que una presentación debe tener riqueza visual. En los documentos hay ciertas reglas que no podemos hacer a un lado, pero en la presentación el límite es nuestra propia imaginación. Tenemos también los criterios o parámetros para poder definir una investigación o un reporte. Dice que un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del problema. Ahora hablaremos de los criterios o parámetros que podemos definir para evaluar una investigación o un reporte. Un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del problema. Ese es el mejor parámetro. Hay reportes que han sido tan trascendentes que sus hallazgos y recomendaciones han revolucionado un campo y permanecido en el tiempo. Por ejemplo, Hernández Galicia, que realizó un estudio respecto a los efectores de los gases emitidos por los motores de combustión interna de la contaminación de la atmósfera en la Ciudad de México. Ahora veremos con qué se compara el reporte de la investigación y la propuesta o protocolo de la investigación. El reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, la que hicimos al inicio del proceso, que no se ha comentado el libro porque primero resultaba necesario conocer el proceso de investigación cuantitativa. El protocolo se revisará en el centro de recursos, en material complementario, capítulos, elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas. Ahora veremos el papel que desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. El primer término en raras ocasiones se establece antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo, que se afinan paulatinamente conforme se recaben más datos. Las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y las circunstancias. Desde luego, no se prueban estadísticamente. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, seguiremos con el ingreso en el ambiente. Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. Y el contexto implica una definición geográfica, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse. Ahora ingresamos al ambiente o campo. Decidir en qué lugares específicos se recolectan los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo y de hecho la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron. Empezaremos por observar lo que ocurre en el ambiente, comenzaremos a adquirir nuevos puntos de vista, recabaremos datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de expresión, destacaremos procesos sociales fundamentales, tomaremos notas y empezaremos a generar datos en forma de apuntes.
elaboraremos las primeras descripciones del ambiente, reflexionaremos sobre el propio papel y observaremos durante la dimensión inicial en el campo general. Anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción, las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada, por evento, tema o periodo. Así los registros y las notas del evento o periodo se archivarán de manera independiente de los registros y notas del evento próximo. Y así sucesivamente. Son como páginas separadas que se refieren a diferentes sucesos. Por ejemplo, por día lunes, día martes o día miércoles. De cada hecho o periodo se anotan la fecha y la hora correspondientes. Esto se hace sin importar el medio de registro. Anotaciones de la observación directa. Son descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. No permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Anotaciones interpretativas. Son comentarios sobre los hechos, nuestra interpretación de lo que estamos percibiendo, sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. La bitácora o diario de campo. Asimismo, es común que las anotaciones se registren en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal donde además se incluyen descripciones del ambiente, mapas, diagramas, listados de objetos, aspectos del desarrollo de la investigación. Como ejemplos ilustrativos del material que se incluyen en la bitácora, se muestra una cronología resumida de los sucesos de un desastre, basada en relatos de supervivientes y el diario, y más adelante la reveladora de un estudio de la guerra en crisis. Y más adelante se mostrará un estudio, como por ejemplo las notas sobre la evolución de los sucesos. Las bitácoras incluyen observaciones, entrevistas iniciales, documentos y materiales y objetos. Y con esto concluimos nuestro video de hoy y nos vemos en el próximo video. Ahora hablaremos un poco más sobre el capítulo número 12 de Roberto Hernández Sampieri. En este capítulo abordaremos la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación cualitativo, es decir, que hablaremos sobre cómo plantear un problema de investigación, pero desde la óptica cualitativa. 6 elementos resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad, evaluación de las deficiencias y el conocimiento del problema, y definición inicial del ambiente o contexto. Comenzaremos hablando de la esencia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en una relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico, y el proceso cualitativo inicia con la idea de la investigación. ¿Cómo vamos a realizar el planteamiento del problema?
Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debemos saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales y qué tan hostil es con los extraños. De igual forma, si vamos a estudiar la depresión postparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos conocimiento respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta. Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo normalmente comprende el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación, justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. También la investigación cualitativa se lleva a cabo con una intensiva revisión de la literatura, cuyo proceso ha sido examinado en el capítulo anterior, y esto se ampliará en este capítulo. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones y el planteamiento del problema se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso del mismo.